Jesucristo. Amén. Y quiero que veamos el libro de 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos ayuda a nosotros a entender la importancia de no contaminarnos espiritualmente, ¿verdad?, y de mantener nuestra vida pura, limpia, ¿verdad? Lástima que no funcionó la pantalla, ¿verdad? Pero les prometo mandarles, ¿verdad?, la presentación y la enseñanza. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor, dice, de Dios. Entonces dice, ¿verdad?, las palabras claves son: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces el Señor nos enseña a nosotros algo muy importante, que si hay algo que debemos cuidar es nuestra alma, de no contaminarla, ¿verdad?, nuestra carne. Y la pregunta sería: ¿y cómo es que nosotros contaminamos nuestra carne o nuestro espíritu? En el libro de Deuteronomio 22, versículo 10, ¿verdad?, es una figura del Antiguo Testamento lo que está hablando Pablo, porque había una ley para arar la tierra, ¿verdad? Todo campesino que arara la tierra o trabajara la tierra, dice que la orden era esta, dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Nuevamente, no ararás o no trabajarás la tierra con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de que son de naturaleza diferente, ¿verdad? Son incompatibles, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que la vida cristiana es incompatible, ¿verdad?, a la vida de los mundanos. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: debes tener cuidado de no hacer relaciones con ellos. O sea, vamos a relacionarnos por cuestión de trabajo, por cuestión de estudio, por cuestión de negocios, por cuestión de que vivimos en un vecindario y pues tenemos que saludar, hablar, platicar con los vecinos, pero nos habla acerca de no relacionarnos. ¿Por qué? Porque si hay algo que la Biblia nos enseña, que la fe es pura y es inconfundible. Es decir, la fe en la que nosotros creemos es realmente pura, no trae contaminación, no hay una revoltura entre lo santo y lo profano. ¿Sí me explico? O sea, no debemos, si decimos ser, ¿verdad?, cristianos, tener una fe en Cristo, pues no debemos hacer cosas mundanas, ¿verdad?, o cosas de la carne, ¿verdad?, porque entonces nosotros nos damos cuenta que no tenemos, ¿verdad?, esa pureza, ¿verdad? Y el cristiano debe ser así, inconfundible, que no se parezca a los demás. A mí me encantan esas figuras, ¿verdad?, o esas imágenes donde hay una oveja negra y todas las demás son blancas, ¿verdad? Donde está hablando acerca de que no todo lo que creemos que es la oveja negra es realidad, ¿verdad? Sino que está hablando esas imágenes de que esa persona no es como los demás, no se deja confundir con los demás, tiene algo diferente que la caracteriza. Esa es la vida cristiana. Alguien que se caracteriza porque no es como los demás. Su forma de hablar, de reaccionar, de ver a Dios, de caminar. Y entonces la gente comienza a darse cuenta que no somos como el resto de las personas. Entonces por eso dice Pablo en 2 Corintios 7:1 que nos limpiemos de toda contaminación. Ahora, la Biblia nos habla que hay una base legal para que nosotros nos demos cuenta que el que se contamina va a recibir las consecuencias del pecado. Vamos al libro de Romanos 6:23, Romanos capítulo 6, versículo 23, después del libro de los Hechos, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el apóstol Pablo está usando dos términos militares en esta parte de la escritura. Dice: porque la paga del pecado es la muerte o es muerte. Y la palabra paga viene de una palabra griega que es opsonía. Significa la paga del soldado, lo que se ha ganado arriesgando la vida con mucho sudor y dolor. Algo que se le debe y que no se le debe escatimar o no se debe quedar sin su pago. Entonces, el principio de Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Yo no puedo sembrar, ¿verdad?, maldad y recibir bondad. Entonces, por eso dice la Biblia, el derecho legal, ¿verdad?, que Satanás aún toma y Dios, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, el hombre que camine haciendo cosas malas, pues va a morir, no tiene vida eterna. Pero después dice, mas la dádiva de Dios, o dice otro significado, es el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Dádiva viene de la palabra charisma, que significa, dice en latín, donativum, un donativo, eso es la dádiva de Dios, ¿verdad? Dice que significa, es algo que no se ha ganado, es un regalo que el ejército recibía a veces. Entonces, la historia de esta palabra es que cuando un soldado cumplía años, el emperador romano le regalaba cierta cantidad de dinero. Y acuérdese que hay una ilustración, no me acuerdo cómo se llamaba ese emperador, que un día venía, hermano, de conquistar la tierra, y entonces, de conquistar, bueno, partes del mundo, y entonces llegó y se le atravesó un mendigo y le dijo, una limosna, por favor, y el hombre le dijo, ¿verdad?, a su siervo le dijo, dame títulos de las tierras que traemos, y le regaló el título de una tierra. Y entonces alguien le dijo, señor, pero pues es un mendigo, ¿por qué le regalas eso? Y entonces el emperador, ¿verdad?, le dijo, le regalo eso porque la generosidad mía no es como la del resto de las personas. Yo tengo que ser generoso de acuerdo a mi posición, a mis riquezas y al poder de conquista que tengo. Entonces, el emperador romano le daba a los soldados un dinero cada vez que cumplían años. O cuando un soldado subía al siguiente nivel, a la siguiente posición, recibía un regalo económico. No se lo había ganado, pero el emperador quería dárselo, quería otorgárselo para bendecirle, ¿verdad? Y para que él pudiera pues hacer con eso, pues que prosperara, ¿sí? Entonces por eso dice que la paga del pecado es la muerte. Todo lo que tú haces, bueno o malo, vas a recibir un fruto o una paga. Pero después dice, y la dádiva de Dios, ¿verdad?, es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Algo que tú y yo no merecíamos, pero Dios quiso salvarnos. Se presentó a alguien, nos predicó el evangelio, nosotros lo entendimos, nos dimos cuenta que éramos pecadores, que estábamos lejos de Dios, y entonces Dios nos limpió, nos perdonó y nos restauró a cada uno de nosotros. Entonces, no importa si la gente cree esto o no cree esto. Eso debe tenerlo usted muy claro. O sea, si la gente cree o no lo que nosotros le predicamos, no nos debe tener cuidado a nosotros. ¿Por qué? Porque así va a ser, así va a cumplirse. ¿Sí me explico? Si ellos no creen, no hay problema, ¿verdad? Había un viejito que era mi vecino, tenía ya como 90 y tantos años, y cuando sus nietos le hablaban de que el hombre había llegado a la luna, dijo que eso no era cierto, ¿verdad? Y afirmaba que eran mentirosos, y entonces yo pensé, pues él piensa eso, pero la realidad es que sí llegaron a la luna. Entonces, por eso nosotros debemos saber y enseñarle a la gente, mira, si tú lo crees o no lo crees, es problema tuyo, pero es la realidad. Entonces, vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de que sí hay un resultado dependiendo de lo que tú y yo hagamos, bueno o malo. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. Eclesiastés 10, versículo 8. Está Proverbios, ¿verdad? Eclesiastés y después Cantar de los Cantares. Eclesiastés capítulo 10, versículo 8 dice así. Eclesiastés 10:8 dice, el que cava o hace un hoyo, ¿qué va a pasar? Va a caer en él. Y al que abre brecha en un muro, hace un hoyo en el muro, ¿lo muerde quién? La serpiente. El que saca piedras puede lastimarse con ellas, y el que raja leños puede lesionarse con ellos. Es decir, toda acción va a traer un resultado, favorable o desfavorable. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Nuevo Testamento, Gálatas, Efesios, Gálatas, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 7, nos enseña lo siguiente, dice así, Gálatas 6, 7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Es decir, al que le gusta andar dándole gusto a la carne, lugar a la carne, dice,
va a cegar o a recoger corrupción, es decir, dolor, vergüenza. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Entonces, resumiendo, es que nuestros actos van a traer consecuencias. Hay una ley que nos enseñaron en la secundaria, la ley, ¿verdad?, de la causa y del efecto. Siempre que hagamos algo, ¿verdad?, va a traer un efecto bueno o malo a nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que cuando una persona peca, se abre una puerta en el corazón para que entre Satanás con muchos demonios y comiencen a hacernos esclavos del pecado. Y vamos a ver los tipos de contaminaciones, porque estamos hablando acerca de las contaminaciones espirituales. Primera contaminación, dice que lo primero que se puede contaminar o que empieza a contaminarse son nuestros pensamientos. Segundo libro a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, nos dice lo siguiente. Segundo a los Corintios 10, 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento que dice de Dios. Segundo de Corintios, Hechos, Corintios, de Romanos, Corintios, dice, contaminación en los pensamientos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿qué? A Cristo. Es decir, si yo dejo entrar un pensamiento a mi mente, ¿verdad?, que no sea agradable a Dios, pues me va a cautivar. Y vamos a ver tres tipos de mentes o tres tipos de pensamientos. La primera, si quiere anotarla, la mente carnal o el pensamiento carnal. Solamente piensa en las cosas de la tierra. Piensa en el presente, en tener, en atesorar, ¿verdad? En trabajar horas extras para lograr tener cosas materiales. Y todo su fuerza, su ¿verdad?, vigor lo encamina al trabajo y a tener. ¿Verdad? Entonces, ese es el pensamiento carnal. Alguien que busca lo material, pero se olvida de buscar a Dios y de agradar a Dios. Amén. Dice, la mente cerrada o embotada. Es que cuando nos predican no entendemos lo que enseñan, no entendemos la palabra. Yo me acuerdo cuando empezaba a ir con el pastor Víctor Garduño a que me mentoreara, me acuerdo que predicaba y hermano, para mí era oro puro lo que enseñaba el varón, ¿verdad? Cosas que pues se salían de lo que yo había escuchado hasta ese momento. Casi siempre el mensaje en las iglesias era de arrepiéntete, era de, ¿verdad?, del pecado y era de ese tipo de cosas. Pero ya cuando te comienzan a dejar ver a Dios de otra manera, me acuerdo que la persona que grababa los cassettes en ese tiempo, porque eran cassettes, me acuerdo que le dije un día, oiga hermano, hubo una predicación así y así, decía sobre esto y sobre esto. Y yo dije, por estar cerca del pastor, por estar en esa iglesia donde había revelación, pues se supone que él tenía también entendimiento. Y me dice, mira hermano, la verdad a mí sí, mejor tráigame el nombre de la predicación, porque yo ni le entiendo nada al pastor. O sea, tenían un siervo de Dios, tenían la unción en esa iglesia, la revelación, hermano, tenían todo para poder tener una vida cristiana exitosa y me salió con ese tipo de cosas. Entonces es gente que tiene su mente embotada. Es decir, escuchan, pero no entienden lo que el Espíritu Santo le dice a las personas. Entonces esa gente es gente con una mente cerrada. Y está la mente corrompida o depravada, ¿verdad? O reprobada como la llama la Biblia, ¿verdad? Es una mente que desagrada a Dios, porque solamente está pensando en cosas malas. Solamente está pensando en hacer mal a los demás, en satisfacer su propia carne. Entonces nos damos cuenta que la mente se puede contaminar. Si nosotros no comenzamos a llenarnos o a llenarla de la palabra, por eso la gente vive angustiada, vive triste, hermano. El domingo vino una familia, hace 8 días una hermana trajo a su esposo y una nietecita. Esta semana trajo a una vecina y traía a sus 2 niñas. Una de las niñas tiene 17 años, hermano, y está en el 3er grado de la depresión. Y es crónica su depresión. 17 años. ¿Te imaginas esa mente de lo que está llena?
La hermana que las trajo mañana la vamos a atender porque está, hermano, en estado de ansiedad ya para entrar a la depresión. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la mente se contaminó en algún momento. Por eso, al no dejar que la palabra estuviera presente en sus pensamientos, comenzaron a contaminarse y a contaminarse y a contaminarse. Hoy leíamos en la mañana en el tiempo de la oración sobre la importancia de adquirir, ¿verdad?, conocimiento de la palabra. Y una de las cosas que nos sorprendió, hermano, que mientras más lees la palabra y la comprendes, dice el escritor, que más pura se hace tu alma comienza a convertirse a la pureza, y solita la pureza va desechando la contaminación que te quiere meter el mundo, las amistades, ¿verdad?, las noticias, y entonces tu mente comienza a mantenerse pura, y es como ponerle un cerco para que no pueda ser contaminada. Entonces, todos los pecados nacen en la esfera del pensamiento. Por eso hay que cuidar nuestra mente. Cuando nosotros dejamos que sea contaminada, entonces la esfera de nuestros pensamientos va a desear solamente hacer lo malo. Por eso dice el versículo que leímos, dice que todos los pensamientos los sujetemos a la obediencia en Cristo. ¿Qué significa esta palabra obediencia? Dice la palabra upacoe. Upo significa debajo. Acuo significa oír. Dice, es escuchar atentamente, oír con sumisión condescendiente, asentimiento, acuerdo, se usa para designar la obediencia general. Entonces, cuando tenemos un pensamiento que no es agradable, que a lo mejor me trae tristeza, me trae duda, me trae incredulidad, me trae temor y todos los pecados habidos y por haber. Dice que tomemos esos pensamientos o argumentos, los llevemos al Señor y le digamos, Señor, esto no dice tu palabra. Ayúdeme con un versículo que hable sobre vencer al temor. A ver, de este lado, un versículo que hable sobre vencer al temor. Su perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, Señor, lléname de tu amor, lléname de tu paz. ¿Verdad? Dice que, como dice ese salmo, dice que nos hará dormir confiados. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar. Dormir confiado. Entonces, cuando nosotros comenzamos a dejar que la palabra actúe en nuestros pensamientos, entonces comienza a hacerse realidad en nuestras vidas. Pero si no pasa lo que Job, ¿verdad? Dice, lo que temí, eso me sobrevino. Y entonces vino la calamidad, porque alguien ensució, contaminó sus pensamientos con una frase, con una invitación, con una tentación, los dejó que caminaran, decía hermano Martín Lutero, ¿verdad? No puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Entonces, así son los pensamientos, como pájaros que pasan y que sí los pensamos, pero no los dejamos que gobiernen, que se asienten o que hagan nido en nuestra vida, porque si no nos van a dominar o nos van a doblegar. Entonces, la primera contaminación es en nuestros pensamientos. Hay que cuidar nuestra cabeza. 2, contaminación por elección. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice la Biblia, ¿verdad?, que ya mis pensamientos fueron contaminados, pero ahora la segunda contaminación es por elección. Es decir, tanto estuvo tentándome, hablándome a mis pensamientos, que yo pude de haber dicho sí o pude haber dicho no. Pero como me vencieron, dije sí. Dice, y cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. 14. La tentación viene de nuestros propios deseos, dice la versión 60, creo, concupiscencia, ¿no? Dice, los cuales nos seducen y nos, ¿qué? Y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, es decir, pensamiento primero, luego se convierte en un deseo y después se convierte en un
acto, tiene un proceso, pero todo se fue en la esfera de los pensamientos. Dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz ¿qué? La muerte. Entonces, dice la Biblia que hay dos palabras importantes, ¿verdad? La tentación. Alguien nos tienta, ¿sí? Traía una gráfica donde puse, ¿verdad? Imagínate 3 círculos. En el primer círculo puse concupiscencia, es decir, los deseos de querer hacer lo malo, de satisfacer mi cuerpo. Después en el segundo círculo puse, ¿verdad? Viene la tentación. Tengo yo el deseo. Satanás sabe que yo tengo el deseo porque me ha estado trabajando los pensamientos. Pero de repente se me presenta la oportunidad para cometer ese pecado. Y entonces ahí vienen 2 influencias, la de Satanás y la influencia de mis deseos que sí quieren hacerlo. Hasta este punto todavía yo tengo chance de decir, no, yo no voy a contaminar, ¿verdad?, mi cuerpo. Y entonces viene el tercer círculo. Si digo no voy a pecar, obtengo la victoria. Si digo sí voy a pecar, obtengo la muerte. Y es ahí donde nosotros, por eso entendemos este versículo que dice, Dios no es el que nos tienta, sino todo entró por medio de un pensamiento para desobedecer a Dios, se convirtió en un sentimiento, pero después era tanto el sentir por querer hacer lo malo que se presentó la oportunidad y yo dije que sí. Y entonces viene la muerte, no literalmente, sino espiritualmente, para que esto me convierta en un esclavo de mis deseos y en un esclavo de la influencia de Satanás, porque un pecado va a traer a otro pecado. Dice que cuando entra un espíritu, 7 espíritus, ¿qué? Peores entran en la vida de uno que fue liberado del alcohol, de las drogas, del suicidio, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, Dios es luz, Dios es santo, ¿verdad? Entonces, Él no nos puede a nosotros tentar. Entonces, la contaminación de los pensamientos, la contaminación, hermano, por elección, donde ya involucra lo que yo siento y lo que yo quiero. Pero yo tengo todavía el poder y la autoridad para decir, no me voy a someter al enemigo. Porque todos los días sometemos. A veces hay la frase, hasta en las películas los vemos, ¿verdad? Estoy luchando con mis demonios. O sea, está diciendo, estoy luchando con mis sentimientos, con mis deseos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros debemos de poner nuestros deseos, nuestros pensamientos en Dios y ser honestos y decirle, mira Señor, yo la verdad batallo con esto. Yo no sé cómo usted le ora a Dios, hermano, pero yo cuando llego con Dios le digo, ¿sabes qué, Señor? Mira, la verdad, yo la regué. La regué, se me fue la boca, Señor, no te creí. ¿Para qué le hago el cuento, Señor? Ese es mi pecado delante de ti, pero no quiero estar así. Ayúdame. Y entonces uno se abre con Dios. Y entonces cuando Satanás oye que tú le dices a Dios lo que tú hiciste sin que nadie te acusara o te presionara para hablar, sino que tú reconociste o estás reconociendo que tienes un deseo que no le agrada, hermano, cuando el diablo oye eso, ya perdió, ya no tiene autoridad ni derecho legal en nosotros. Inmediatamente sabe que él está perdido en nuestras vidas. Y después viene la tercera contaminación. Ya me contaminó la mente, los pensamientos, ya contaminó mi cuerpo, pero no queda ahí la contaminación. Quiere contaminar mi casa. Si soy soltero, a mis padres y hermanos. Si soy casado, a mi esposa o esposo y a mis hijos. Vamos a ver Éxodo capítulo 8, versículo 3, porque dice la Biblia que un espíritu, ¿verdad?, contaminó la casa de los egipcios. Ya no la mente ni, ¿verdad?, su cuerpo. Dice 8:3, y el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en casa. Ya, dice que se meterían en la casa y no solo ahí, sino hasta tu alcoba, sobre tu cama. Dice, y en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas, donde quiera que abrían los trastes, hermano, salían ranas. Dice, y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos
tus siervos. No me acuerdo si les conté la historia judía, ¿verdad? De estos, pero dicen que eran tantas ranas, hermano. Dice que cerraron las puertas del palacio y cerraban sus casas, pero dice que las ranas como que se hacían de hule y entonces por abajo dice que se metían, hermano. Yo no sé si has visto a los ratones que así le hace. Una vez me tocó ver, nada más una vez, cómo entró un ratón por la sala, hermano. Y así le acabamos de poner esas cosas para que el agua no entre. Tenía una salchicha de esas de aserrín por dentro para que el frío también no pasara. Y cuando veo al ratoncito, ni era muy grande, pero entró el ratoncito así, y así se vio, hermano, como un cuero nada más. Y entró y me vio y luego saltó a la cortina y de ahí pues a buscarlo al ratoncito, ¿no? Entonces las ranas más o menos así sucedió, que entraron y dice que llenaron todo. Ahora, el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 13, dice la Biblia, hermano, que en el último tiempo, dice que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta van a salir espíritus con forma de rana. Entonces, ¿cómo se contamina la casa? A través de la boca, a través de las palabras. Esa es la forma en que nosotros contaminamos nuestra casa, nuestra iglesia, el lugar donde nosotros nos encontramos. Entonces, a veces la gente dice, pero ¿cómo es que voy a contaminar mi hogar si peco allá afuera, hago las cosas malas allá afuera? Con tus palabras, porque dice que estos espíritus saldrán de la boca de estos seres. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que una manera en que nosotros contaminamos la casa es con las palabras que nos decimos unos a otros. Entonces, nosotros nos damos cuenta que es un movimiento espiritual a través de las palabras. ¿Qué es lo que trae? Contienda, pleitos, discusiones, falta de respeto a la autoridad, ¿verdad? Desobediencia. Ahora, si nosotros vemos el hábitat de la rana, son acuáticos y terrestres, es decir, viven vidas dobles. Así es como contaminamos el hogar, cuando en la iglesia somos una cosa y afuera somos otra cosa. Que de verdad, hermano, da tristeza a veces ver hermanos que sin querer te encuentras o los encuentras afuera y le están recordando su mamá al que se les atravesó, hermano, o al que les pitó, ¿verdad? O tienen, ¿verdad?, alguna situación y los oyes como, ¿verdad?, dicen groserías y entonces dices, Dios mío, pero si en la iglesia se ve, ¿verdad?, se ve santo, santa, ¿no? Hasta danza, ¿no? Y todo, y dices, digo, hasta pastores, hermano, te da tristeza ver. Un día fui yo a visitar a la Margarita y ahí teníamos en ese tiempo una familia y me dice, oiga, hermano, el hermano que vive ahí en esa casa dice que usted lo conoce, también es pastor. Le digo, ¿quién es? Y me dijo su nombre y le digo, estuvo trabajando un tiempo en centros de fe. Dice, con razón, hermano. Le digo, ¿con razón qué? Es que no, él no es como ustedes. Es que, hermano, si viera cómo se pelea con su esposa y se gritan y se dicen de cosas que todos en los departamentos escuchamos. Entonces, es una de las formas en que se contamina el hogar. ¿Cómo nos tratamos en la casa, hermano? Con gritos, con ofensas, con groserías, con descalificaciones. ¿Cómo nos tratamos? Por eso dice la Biblia que es una de las maneras en que nosotros podemos contaminar nuestro hogar. Pero dice que no solamente eso, sino que se iba a meter hasta la alcoba, hasta hasta el lecho matrimonial. Y entonces dice el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4, si quiere abrir su Biblia, capítulo 13, verso 4, ¿cómo se mancha el lecho matrimonial o la habitación conyugal del marido y de la mujer? Dice Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial o el cuarto, la habitación matrimonial, sin mancilla, sin mancha. Entonces dice la Biblia que un hogar, una casa, ¿verdad? Una vida sexual de padres en la casa es que estén casados, no juntados, ¿verdad? Ahorita familias que están viniendo, ¿verdad?, deben arreglar su situación matrimonial porque solo están juntados. Eso no agrada a Dios, contamina el hogar.
Por eso los hijos tienen el deseo de, pues, de juntarse con alguien, ¿verdad? Y de vivir una vida así. ¿Por qué? Porque está contaminado el ambiente del hogar. Dice, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará ¿qué? Dios. Entonces, por eso dice, honroso es cuando dos personas se casan como Dios ha mandado, ¿verdad? Es decir, que se casen por la ley, ¿verdad? Matrimonio por el civil. Si tienen para el matrimonio de la iglesia, está bien, pero lo importante es que estén casados civilmente. Amén. Entonces, la Biblia nos habla que una de las cosas que mancha la cama matrimonial es que estén juntados. 2, que engañes a tu mujer o a tu marido con otra persona que no es tu cónyuge. Entonces, por eso nosotros debemos tener mucho cuidado de mantener nuestra alcoba matrimonial limpia, sin contaminación. La tercera forma en que contaminamos nuestra alcoba, hermano, es cuando no cumplimos con nuestro débito conyugal. ¿Qué significa esto? Primer libro de los Corintios 7, 3 al 4 y 5. Dice así, primer libro de los Corintios, capítulo 7, versículo 3 al versículo 5. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno ¿qué? Al otro. Entonces la Biblia nos enseña que una de las formas en que se contamina el hecho matrimonial es cuando nos negamos a tener intimidad sexual con nuestra pareja. Entonces dice la Biblia, bueno, más adelante, y no anote todo el versículo 5, pero dice, ¿verdad? A menos que se pongan de acuerdo para ayunar y orar, ¿verdad? Un tiempo y después vuélvanse, ¿verdad? A juntar sexualmente. Entonces por eso nosotros entendemos la importancia de que debemos cuidar nuestro lecho matrimonial. No tengas en ayuno a tu mujer, no tengas en ayuno a tu esposo, porque tú misma o tú mismo lo estás lanzando a adulterar. ¿Sí me explico? A que busquen otra cama en otra casa y lamentablemente vamos a sufrir las consecuencias. Pero Pablo dice, cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principio? No te niegues a tu marido, a tu mujer, ¿verdad? Pero ¿cuál es el siguiente consejo? Bañadito, oliendo rico, siendo caballeroso, ¿verdad? De tal manera que tu esposa, tu esposo se sientan bien. Que imagínate, hermano, todo el día sudando en la calle y llegamos todos oliendo, ¿verdad? A sobaco. Entonces, hermano, no va a ser placentero, ¿verdad? Entonces, todo en orden. Pero ¿qué dice la Biblia aparte de que tengamos la cuestión de intimidad? Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, nos enseña cómo debemos, hermano, tener nuestra relación con nuestra esposa. No está hablando de lo sexual solamente. Dice, vive feliz junto a la mujer que amas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Dice Proverbios 9, verso 9. Dice Eclesiastés 9:9, vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol, la esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal, dice esta versión. Entonces dice la Biblia que tenemos que trabajar para hacer feliz a nuestra esposa. ¿Sí me explico? Que le dé gusto vernos, hermano. A nuestra esposa que le dé gusto, ¿verdad? Ver a su marido, que llegó bien del trabajo, ¿verdad? Vamos a darle chance que respire. No se mete a la casa, ¿verdad? Pleitos con los clientes, con los compañeros en el trabajo. No se está hablando solamente del patrón, cómo nos trata en la empresa, no. Eso que quede afuera, ¿verdad? Pero en la casa vamos a buscar gozarnos como matrimonio. Y después dice Proverbios 5:18. Proverbios 5:18. Proverbios 5:18. Dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud.
Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Entonces está diciendo que, ¿verdad? Puedas gozarte, ¿verdad? Tocarte. Hermanos, a veces nos dicen que aún entre maridos no nos podemos tocar. No, claro que sí podemos hacerlo. Por eso dice la Biblia que lo hagas con tu mujer, ¿verdad? Pero en el lugar correcto, en el horario correcto. ¿Para qué? Pues para que disfrutemos el uno del otro, ¿verdad? Y que no estemos pensando en otra mujer o en otro varón, sino que nosotros nos gocemos con nuestra mujer. Que, hermano, cada vez que nos veamos podamos ponernos guapos, guapas. Cantares 7:1. ¿Qué más tiene que haber en el matrimonio? Cantares capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, o no me acuerdo antes o después, dice Cantares 7, verso 1. Palabras, ¿verdad? Palabra de Dios para todos. La versión dice, princesa mía, lucen bellos tus pies en las sandalias, las curvas de tus caderas son la obra maestra de un experto joyero. Una de las cosas que nosotros vemos aquí es que el escritor usa palabras bonitas. ¿Cómo tratas a tu mujer? A veces le dices gorda, chaparra, ¿verdad? Vieja. No, dice la Biblia que tenemos que usar palabras bonitas, ¿verdad? Que tú puedas tratar a tu mujer con dignidad, que le puedas hacer ver que son bellos sus ojos, su cabello, su estatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? Y no como aquellos chilangos, ¿no? Que véngase para acá, mi hija, que usted es el aguacate de mi tostada. O sea, ¿cuál amor? ¿Qué palabras hermosas son esas? No, o sea, hasta se enoja, ¿no? Entonces, o sea, debemos de ser, hermano, mira, el hombre por naturaleza el varón es labioso. Entonces tenemos que buscar, tenemos que documentarnos, ya tanto material que hay hermano, en el internet, ¿verdad? Poemas, o sea, todo tipo, ¿verdad? De palabras que le hagan, que le estamos afirmando nuestro amor, nuestra fidelidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacía, ¿verdad? El amado con su amada, decía, princesa mía. Y Génesis 26:8, ¿verdad? Génesis 26:8. Darle su vitamina C, ¿verdad? Dice, y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Entonces, hermano, ¿a quién no le gusta que... Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo éramos novios, ¿verdad? Yo la iba a ver, ya comíamos o salíamos, regresábamos, ¿verdad? Y me gustaba mucho sentarme, ¿verdad?, en el sillón con ella y ella empezaba a acariciarme mi cabello, mi cara, ¿verdad?, a decirme que me amaba, ¿verdad?, en diferentes formas. Entonces, las caricias afirman el amor para alguna persona. Te hacen sentirte valorado, valorada, querido, te hacen sentirte capaz de que puedes luchar y hacer lo imposible por la persona que amas, por las personas que aman, ¿verdad? Entonces debes acariciar, ¿verdad? A tu pareja, a tus hijos, ¿verdad? Debes de darles la vitamina C que ellos necesitan para que puedan lograr, hermano, tener una vida matrimonial donde no haya contaminación. Hay un hermano que nos atiende es dentista. Ya lleva muchos años atendiéndonos y él fue uno de los adolescentes en el grupo que yo tenía en la otra iglesia donde yo trabajaba. Siempre desde que era un adolescente hicimos muy buena amistad, ¿verdad? Y un día vino a consultar a mi esposa y vi a mis hijos que estaban llegando de la escuela uno tras otro, ¿verdad? Y entonces vio que cuando llegaban les daba yo su beso, los abrazaba, ¿verdad? Y entonces me dice, oye, ya están bien grandes y todavía se dejan abrazar y besar. Y le digo, es que en esta casa se da la vitamina A, B y C, todos los días y a toda hora. No solamente su dosis en la mañana, sino a lo largo de todo el día. Y después me comenta él, ¿verdad? Dice, ¿qué crees? También en mi casa empecé a aplicar la vitamina A, B y C. Y mis hijas ahora me buscan para darles besos, abrazos y caricias. Y ahora que nos vimos en el congreso
de damas al salir, ya que estábamos afuera esperando, ¿verdad?, a las hermanas que iban a hospedar, las hermanas de aquí, me ve y me dice, ¿verdad? ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Y lo agarro, ven para acá, te voy a dar tu vitamina B, ¿verdad? Y le beso su rostro, ¿verdad? Y le digo, te quiero mucho, Saúl, eres una persona muy especial para mí. Y me dice, ay, sí me gusta que me quieras, ¿verdad? Y hermano, estamos necesitados de amor. O sea, en la casa debe haber amor. Esto no solamente para la cuestión matrimonio, sino para nuestros hijos. Que se sientan queridos, que se sientan amados. Y después, Esther capítulo 2, versículo 9. Una de las cosas que debemos cuidar, ¿verdad?, en nuestra vida. Esther capítulo 2, versículo 9. Dice, Hegai quedó muy impresionado con Esther y la trató con mucha amabilidad. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial, o sea que la Esther era fit, ¿verdad? Dice, y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó 7 doncellas escogidas especialmente del palacio del rey, o sea, gente profesional. Dice, y la trasladó junto con ellos al mejor lugar que dice, del harén. Entonces, la Biblia dice que Hegai quedó, dice, muy impresionado con Esther. Este era un concurso Miss Persia en ese tiempo, ¿verdad? Dice que iban a escoger esposa para el rey. Dice que trajeron a las vírgenes más bonitas de toda Persia, de todos los estados de Persia, 127 provincias o estados de Persia. Y dice la Biblia que la que impactó más a Hegai, dice que fue Esther. Dice, y la trató con mucha amabilidad. Di conmigo fuerte, apariencia, apariencia. Es decir, nosotros debemos, hermano, si para ir a tu trabajo te pones guapo, te pones guapa, te pintas, te arreglas, te perfumas, eso también debe existir en tu casa cuando sabes que va a llegar tu marido, tu mujer. Porque la apariencia, ¿qué fue lo que hizo? Dice que le diera un trato especial. Pero si llegas de la chamba, hermano, ¿verdad? Todo chorreado, ¿verdad? Todo sudado. Yo cuando he tenido que trabajar por alguna circunstancia, que voy a la sierra, siempre ahorita mi ciudad base bajando de la montaña es Tehuacán. Entonces lo primero que yo hago cuando llego a Tehuacán, ¿verdad? Lo primero que hago es comprar mi boleto en el ADO. Después de ahí paso al baño, me cambio de ropa, me lavo la cara, ¿verdad? Con agüita y con jabón como ping-pong, ¿verdad? Me peino, me pongo mi crema, me perfumo y después paso ahí al Zócalo a que le den, ¿verdad?, una boleada a mis botas cuando vienen, hermano, pues con mucho lodo. Entonces, yo trato de que cuando yo llegue a mi casa, no llegue todo fodongo y apestoso, sino yo llegue presentable. Porque lo primero que va a hacer mi esposa cuando yo llegue es abrazarme y es besar. Y aunque haya comido, ¿verdad?, llevo siempre mi cepillito de dientes, ya antes de llegar, cuando vengo por Chedraui, ya me saco mi chicle, mi pastillita, para que cuando yo llegue con mi esposa, desde mi aroma, desde mi boca, todo lo que yo, ¿verdad?, soy, pueda ser agradable para ella. Y yo le digo a ella también, ¿verdad? Sí, yo sé que a lo mejor vas a trabajar, pero el día que sabes que voy a llegar, o sea, no hagas todo el quehacer que quieras hacer, no, espérame y ponte bonita. Y llego y veo a mi esposa bonita, con una buena apariencia, ¿verdad? No chislapastrosa como la chimoltrufia, ¿no? O sea, bien, ¿verdad? Entonces, la apariencia es muy importante. ¿Sí me explico? A veces yo a los matrimonios jóvenes les he tenido que enseñar, ¿verdad? Y a veces les digo, mira, a los varones sobre todo, le digo, mira, tu esposa todos los días en la empresa ve hombres con un buen corte de cabello, hombres perfumados, hombres que saben tratar bien a las personas.
Le digo, entonces tu esposa todo el día ve ese tipo de personas. Entonces, si tú llegas todo fodongo, sudado, o sea, ¿cómo esperas que te reciba correctamente? No tenemos que cuidar nuestra apariencia. No dice por ahí el dicho, como te ven, te tratan. Entonces, tenemos que dar, hermano, o tener cuidado. ¿Por qué? Porque si no, nuestro hogar se comienza a contaminar. ¿Con qué? Con el menosprecio. Y entonces no hay esa admiración entre uno y otro como pareja o como hijos, ¿verdad? A los hijos también se les dice, sabes que ya te hace falta un cortecito de cabeza, perdón, de cabello. Mi mamá, me acuerdo que, ¿verdad? Cuando me veía con el cabello ya largo, ¿verdad? Me decía, oye, ya parece el Yeti, ya, párale, ya, vete a la peluquería, ¿verdad? Entonces me tenía yo que ir a la peluquería, ¿no? Por eso dice la Biblia, tres tipos de contaminaciones: mis pensamientos, mi decisión, mi cuerpo y mi hogar. Cuando Satanás trabaja aquí, entonces tu cuerpo, ¿verdad? Van a ser, hermano, una contaminación por decisión, porque yo quise darle vuelo a la hilacha. Yo quise obedecer a mis sentimientos, a mis deseos, pero el problema no se queda ahí, se lleva a la casa y comenzamos a contaminar. Por eso, yo no sé si en esta noche estemos luchando con nuestros pensamientos, con un pensamiento que no es bueno o algunos pensamientos que no son buenos. Y por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que vengamos y que confesemos. Si nuestros deseos están a punto de cometer el pecado que sabemos que no debemos cometer, mejor hay que darle el control al Espíritu Santo y decirle, Señor, yo no quiero hacer esto, yo no quiero caer. Veía un video hace un ratito donde ponían, ¿verdad?, la escena de José cuando lo tentó la esposa de Potifar y donde, ¿verdad?, le dice, ándale José, era para niños, dice, ándale José, y el José, ¿verdad?, voltea así todo espantado a ver a la mujer y la mujer así con su cara de malosa de querérselo, ¿verdad?, seducir, pero del otro lado bueno, en el video se veía a Dios. Y entonces el José voltea, ¿verdad? Y ve a la mujer y se echa a correr, a correr, a correr y a correr. Entonces van poniendo ahí en la frase, cuando eres tentado, no solamente debes de correr, sino debes llegar hasta donde Dios está para que Él te dé las fuerzas. Entonces, si en este momento alguno de nosotros estamos siendo tentados a darle gusto a la carne, corramos a Dios y digamos, Señor, yo no quiero hacer eso. Yo quiero serte fiel. Y si nosotros hemos contaminado nuestro hogar con nuestras palabras, con maltrato, pues vamos a decirle a Dios que nos perdone. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hay un principio en el libro de Efesios 5, versículo 2 en adelante. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra y te vaya bien. Pero en el siguiente versículo dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, tiene que haber respeto de las dos partes, de los hijos a nosotros y de nosotros hacia nuestros hijos. Y lo que leímos en Hebreos dice, ¿verdad? Honroso sea el lecho o la cama sin mancilla. Entonces, cuidemos nuestra alcoba, cuidemos nuestro lecho, que sea un lugar de descanso, un lugar donde haya realmente intimidad, y no sexual solamente, sino de corazón a corazón, donde podamos abrirnos y podamos expresar todo lo que hay en nuestro ser, bueno, tristezas, temores, y sepamos, hermano, que el lugar seguro de nosotros siempre va a ser nuestra pareja y el lugar seguro de nuestros hijos, nuestros brazos como padres. Por eso vamos a orarle a Dios y a decirle, Señor, si yo he contaminado mi mente o mi cuerpo o mi hogar, yo te pido que me perdones y pido que me ayudes a restaurar. Padre,